Bueno, eh, vamos a corregir las preguntas de la última práctica 4, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es, lo que tenéis que hacer es una a una, yo la voy respondiendo y vosotros en la libreta lo que tenéis que hacer es comprobar que lo tenéis bien. Si lo tenéis bien, le dais y lo ponéis en rojo con una marquita, ¿vale? Y si o bien no lo tenéis o lo tenéis mal, lo que hay que hacer es coger y corregirlo y luego al final me lo enviáis todo para que yo vea que os habéis autocorregido, ¿vale? Una de las tareas que tenéis que hacer entonces pues es autocorregiros. Entonces como habrá poca gente o creo que nadie que haya sacado un 10.00, todos vosotros vais a tener que tener correcciones. Eso significa que si por lo que sea habéis tirado el papel de la libreta, lo tenéis que volver a copiar. No creo que haya nadie que haya hecho eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1, que te dice que expliques qué diferencias hay entre la polarización directa e inversa de se está refiriendo a un diodo, ¿vale? Entonces, acordarse de que en un circuito donde pasan los electrones del ánodo al cátodo de lo que es la pila o del elemento que proporciona la energía del mismo, ¿de acuerdo? Si tenemos un diodo como este, ¿vale? Esta es la representación de un diodo. Acordarse de que los electrones, si pasan de aquí, de izquierda a derecha, en este sentido permite el paso de la corriente. Entonces esto se denomina polarización directa, ¿vale? Y si por lo que sea los electrones pasan por el sentido contrario, lo que es el diodo está hecho con un material semiconductor de tal forma que impide el paso de la corriente a la inversa, ¿vale? Entonces ya sabéis las diferencias que hay entre la directa y la inversa, ¿vale? Directa permite el paso de la corriente e inversa no lo permite, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí sería la respuesta de la pregunta. Pero también hay que tener en cuenta de que si tú coges, porque esto tiene un límite, ¿vale? Si tú coges a un diodo que está preparado, por ejemplo, para 5 voltios y le metes la inversa a 5 voltios, no pasa nada. Lo aguanta, lo absorbe y la corriente no pasa. Pero tú imagínate que ese mismo diodo lo pones en, yo qué sé, a 20 voltios y lo que hace es quemarlo, lo quema, se produce un cortocircuito y pasa la corriente, ¿de acuerdo? Entonces eso sería lo que es la avalancha, ¿vale? Que luego creo que te la pregunta por ahí, no sé. Bueno, esta sería la pregunta número 1. La pregunta número 2 te dice que indiques cuántos voltios puede perderse cuando atraviesa un diodo. Si un diodo no me corriente, normalmente cuando pasa del ánodo al cátodo, ¿de acuerdo? Normalmente suele haber un incremento de potencial de 0,6 voltios. Si es diferente, ya te lo van a decir en el enunciado del problema, ¿vale? Es más, en el vídeo creo que dijo, más o menos, el hombre dijo eso. Entonces la respuesta a la pregunta número 2, el que lo tenga mal lo corrige, ya lo veréis vosotros en la respuesta de vuestras preguntas, que la caída de tensión suele ser de 0,6 voltios, ¿vale? Luego la pregunta número 3, la avalancha, creo que la respondimos en la número 1, ¿vale? La avalancha no es más que cuando tenemos un diodo que no está preparado para trabajar en directa y lo ponemos en inversa, ¿vale? Que ya se supone que todo el mundo sabe lo que es trabajar en directa e inversa. Si nosotros por aquí le metemos una corriente súper grande, ¿vale? Una intensidad enorme, lo que estamos haciendo es destruir el diodo. Esto no existe y entonces lo que se convierte en un conductor. Se quema y deja pasar, porque esto es como una especie de... Imagínate que esto es una presa que aguanta 20 metros de altura de agua. Y ahora de repente le viene una regada, ¿qué pasa? Pues que la presa se rompe y pasa todo lo que tiene que pasar. Aquí ocurre lo mismo si aplicamos el símil hidráulico a lo que es a un diodo, ¿vale?
Un diodo a la inversa impide el paso de la corriente hasta un cierto límite, ¿vale? Y eso es la avalancha. ¿Vale? Entonces el número 4 dice dibuja un diodo Zener y explica la diferencia principal con un diodo normal. Bueno, la diferencia que hay con un diodo normal es que el diodo Zener puede trabajar tanto en directa como en inversa. Si puede trabajar como en directa como en inversa, yo no me voy a pagar 10 veces más de lo que cuesta un diodo Zener. Vamos a trabajar en inversa. Siempre que sea con un diodo Zener, trabaja en inversa. Aunque puede trabajar en directa, pero entonces no tiene sentido. Si uno vale un euro y el otro vale 10 euros, pues lo vamos a utilizar para eso, ¿vale? Trabaja en inversa, normalmente. ¿Vale? Que sí, maestro, que es que se podría, sí, se podría, pero no es lo suyo, porque uno no está en la vida para tirar dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que trabaja en inversa? Que la corriente, tal y como está aquí, ¿vale? Que la corriente, en el dibujo aquí de este lado, ¿vale? La corriente siempre va para este lado, entonces va a trabajar de tal forma que, tú imagínate, tenemos aquí un diodo Zener que se representa, creo que era así, ¿no? Un diodo Zener, ¿vale? Y si por aquí pasan, tú imagínate que por lo que sea, aquí están pasando 7,6 voltios, ¿vale? Y este diodo Zener está preparado para que trabaje a 7, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que sea superior a 7 lo absorbe el diodo Zener. Y por eso se dice que sirve para regular la tensión. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces no habéis visto en vuestras casas cuando hay un pico de tensión, porque la tensión hace esto, ¿no? Hace así, ¿no? Y si hay una sobretensión, tú imagínate que aquí hay un piquito, ¿vale? Entonces son 7,6 voltios, estos son 7. Pues este piquito, si tú colocas este aparatito, colocas el diodo Zener, lo que hace es quitarlo, ¿vale? Y entonces lo que hace es una especie de filtro y de regulador de tensión, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice? Dibuja un diodo Zener y explica la diferencia con un diodo normal. Pues la diferencia con un diodo normal es que puede trabajar en inversa y también trabajar en directa, ese es el dibujo. Y luego, con la explicación que acabo de hacer, ya tenéis respondida la pregunta número 5, que es ¿para qué nos sirve el diodo Zener? ¿Para qué sirve que el diodo Zener conduzca en polarización inversa? Pues sirve para mantener estable la tensión y sirve para proteger, por ejemplo, a los electrodomésticos de nuestras casas. Seguramente en muchas de vuestras casas existe un aparatito que protege contra la sobretensión, que no es más que será un diodo Zener que evita los picos de tensiones, ¿vale? Y para incluso los móviles le hacen muchísimo daño estos piquitos de aquí, ¿vale? Estos piquitos de aquí le hacen mucho daño a lo que es la circuitería interna. Los cargadores de los móviles valen tanto dinero porque tienen muchos filtros como este tipo para evitar los piquitos de tensión. Que sí, que los 20 duros vale un cargador 5 euros, pero seguramente ese cargador, este tipo de piquito no lo filtra, ¿vale? Entonces, con estas 5 preguntas, quiero que cojáis y que las corrijáis y que todo el mundo tenga sus marcas de corrección, le volvéis a hacer las fotos a la libreta, ¿vale? Venga, hasta luego.